Buenas a todos, soy Santiago Chamorro, Ingeniería en Energía, y hoy presentaré mi portafolio número 2, el cual trata sobre las derivadas. Para entender el concepto de derivada es necesario recordar tres cosas muy importantes. Primero, ¿qué es la pendiente de una recta? La pendiente de una recta, denotada habitualmente por la letra M, indica la inclinación de la recta y se calcula dividiendo el incremento de la variable dependiente Y entre el incremento de la variable independiente X. Segundo, la recta secante. La recta secante se define como una recta que corta una curva en dos puntos. Y tercero, tenemos a la recta tangente, que corta a la curva en un único punto y que parece como si en vez de cortar estuviera apoyada levemente sobre ese punto. Ahora sí, ¿qué es la derivada? Definimos a la derivada como la pendiente de la recta tangente en un punto de la curva, es decir, el nivel de inclinación que tendría la tangente que toca un único punto de la curva. En cuanto a las notaciones para la derivada, las más utilizadas son la de Lagrange, que se lee I' o f' de x, y la de Leibniz, en la que se aplica un cociente de diferenciales a f de x para obtener la derivada. Y ahora, ¿cómo se obtiene una derivada en un punto? Primero se parte hallando la pendiente de una recta secante que corta la curva en dos puntos. Segundo, se aplica límite haciendo tender a la x a la coordenada en x del punto al que se le quiera calcular la derivada. Esto para poder obtener la pendiente de la recta tangente al punto. Y por último, reemplazamos esta pendiente en la ecuación punto pendiente. Ahora en el ejemplo presentado a continuación veremos esto más fácilmente. Hallaremos la derivada de x al cuadrado en el punto P 2, 4. Primero sacamos la pendiente de la recta secante y nos queda x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. A esa ecuación le aplicamos límite haciendo tender a x a 2. Como se forma una indeterminación 0 sobre 0, debemos seguir trabajándola. En este caso, yo elegí factoriar el numerador para así poder simplificar y que nos quede una expresión mucho más sencilla. Como resultado, el límite me dio 4 y ese 4 representa la pendiente de la recta tangente al punto P. Por último, reemplazamos todos nuestros datos en la ecuación punto pendiente y trabajamos la expresión. Vemos que llegamos a una función lineal y si vemos las gráficas veremos que se comprueba que es la recta tangente al punto P. Ahora que sabemos bien todo esto, podemos definir la derivada con su fórmula, donde f de x es nuestra función, f de x sub 0 es la función evaluada en un punto, y x menos x sub 0 es el desplazamiento en x. Si a eso le aplicamos límite, haciendo tender al delta x a 0, llegamos a la definición de derivada. Con todo esto, podemos definir a la función derivada que nos da la derivada para todos y cada uno de los puntos de una función. Veremos un ejemplo. Tenemos f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3 y queremos hallar la derivada para todos esos puntos. Lo que hacemos primero es plantear la fórmula. Trabajamos, eliminamos términos semejantes. Sacamos factor común, delta x para simplificar y aplicar límite. Y el resultado que obtenemos es la función de derivada de f de x denotada con f' de x. Para simplificar todo este proceso se formularon reglas de derivación. En esta imagen podemos apreciar las más comunes como la de la suma, resta, etc. Otras muy importantes son la derivada del seno, que es el coseno, la derivada del coseno igual a menos seno y la derivada de la tangente igual a secante al cuadrado. También la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, es muy importante. Acá yo les preparé unos ejemplos para que puedan ver mejor las reglas de derivación. Primero, la derivada de una constante es igual a 0. La regla de la potencia nos dice que si tenemos una x elevada a una potencia, el exponente pasa a multiplicar a la x y al mismo tiempo a ese exponente se le resta 1. La regla de la suma de resta nos dice que en caso de tener una suma o una resta, se derivan ambos términos por separado. La derivada de una variable aislada siempre es 1. Y la regla del múltiplo constante, que nos dice que podemos mantener la constante en una derivada siempre y cuando esté multiplicando una variable. Pasando con la siguiente regla, que es una muy importante, llamamos la regla del producto, que nos dice que la derivada de un producto de funciones es la derivada de la primera función multiplicada a la segunda función sin derivar, sumado a la primera función sin derivar multiplicada por la derivada de la segunda función.
Esto dicho en palabras es un poco engorroso, por lo que dejé un ejemplo. Tenemos 25x al cuadrado por el seno de x. Entonces, aplicando nuestra fórmula, derivamos primero a la primera función 25x al cuadrado y multiplicamos por el seno de x. Y a ese término le sumamos la primera función sin derivar multiplicada por la derivada del seno. Otra regla muy importante es la del cociente de funciones, que nos dice que la derivada del cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, divididas por el denominador elevado al cuadrado. De nuevo, todo esto en palabras es un poco difícil, pero si miramos el ejemplo se verá que es muy fácil. Vemos que tenemos coseno de x sobre x, por lo que en el numerador primero derivamos coseno de x y le multiplicamos x. Y a ese término le restamos con coseno de x por la derivada de x. Y al denominador lo único que debemos hacer es elevarlo al cuadrado. Para terminar con las reglas tenemos la regla de la cadena, que nos sirve para funciones compuestas. En este ejemplo tenemos tangente de x elevado al cuadrado, y para aplicar esta regla elegimos la función que esté más afuera, en este caso será el cuadrado, y lo derivamos, y a eso le multiplicamos la derivada de la función que esté más adentro. En este caso es la tangente. Entonces todo derivado queda 2 por tangente de x multiplicada por la derivada de tangente de x, la cual antes mencionamos que es secante cuadrada de x. Ahora pasamos a las características que tiene una derivada. Si la derivada en el punto P es positiva, entonces la gráfica de la derivada crece. Si la derivada en el punto es negativa, entonces la gráfica de la derivada decrece. Si la derivada en un punto es igual a 0, entonces la gráfica toma una forma de recta horizontal. Y por último, si el punto P tiene una tangente vertical, entonces la derivada en ese punto se dice que es nula o que no existe. Seguimos y nos encontramos con la derivación implícita. Esta es una técnica aplicable a funciones definidas implícitamente, es decir, funciones definidas por una ecuación en que la variable y no está despejada. Los pasos para derivar implícitamente son: derivar ambos lados de la ecuación respecto a x, separar los términos donde aparezca diferencial de y de un lado de la ecuación, sacar factor común y despejar. Dejo un ejemplo como ayuda, donde seguí todos los pasos antes mencionados y podemos ver el resultado que la derivación implícita nos da. Siguiendo llegamos a la derivación logarítmica. Este método de derivación usa las propiedades de los logaritmos y es bastante útil para funciones exponenciales y usa también la derivación implícita. Los pasos a seguir son: aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, aplicar la propiedad de logaritmo natural de un número o una variable elevada a la n es igual a esa variable o ese número por el logaritmo natural de la base. Aplicamos derivación implícita, despejamos y reemplazamos. En este ejemplo que presento a continuación, vemos bien todo este proceso, desde aplicando la propiedad de los logaritmos hasta llegar al resultado de la derivación. Dejando ya de lado el tema de las reglas y métodos, pasamos a una de las partes más útiles de la derivada, que es su ayuda en el análisis de funciones. Para comenzar, definiremos qué es un punto crítico. Son puntos en donde la derivada vale 0, esos son los puntos críticos de tipo 1, y también puntos donde la derivada es nula, esos son los de tipo 2. Los pasos para hallar los puntos críticos son: encontrar el dominio de f de x, hallar la derivada de f de x junto a su dominio, y en este caso separamos. Para los puntos críticos de tipo 2, igualamos la derivada a 0. Para los puntos críticos de tipo 2, comparar dominio de f y dominio de f'. Si hay función dentro de un punto del dominio de f, pero en f' ese punto no está incluido, entonces es un punto crítico de tipo 2. Por ejemplo, sea la función fx, hallaremos sus puntos críticos. Primero obtenemos su dominio, que son todos los reales. Trabajamos y hallamos la derivada junto a su dominio. Este dominio es todos los reales menos el menos 2 y el 2. Para los puntos críticos tipo 1, como ya dijimos, igualamos la derivada a 0 y llegamos que x es igual a 0. Entonces, ese es un punto crítico de tipo 1. Para los puntos críticos tipo 2, vemos el dominio de la función y el de la derivada. Vemos que en menos 2 y 2 hay función, pero no hay derivada, por lo que esos dos valores serán puntos críticos de tipo 2.
la gráfica podemos corroborar eso. Es importante notar que los puntos críticos tipo 1 siempre tienen una forma redondeada, casi como ese semicírculo, mientras que los puntos críticos tipo 2 tienen la forma de picos o extremidades angulosas. Siguiendo con el análisis, pasaremos a los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Tenemos que si la derivada nos da positiva, entonces la función está creciendo. Si la derivada nos da negativa, la función está decreciendo. Los procedimientos para encontrar estos intervalos son hallar los puntos críticos de tipo 1 y 2, realizar una recta a modo de ayuda visual y dividirla usando los puntos críticos hallados. Evaluar la derivada en puntos a la izquierda y derecha de los puntos críticos. Si f' da mayor a 0, f es creciente en ese intervalo. Si f' es menor que 0, f es decreciente en ese intervalo. Seguimos adelante y tenemos los extremos locales. Estos se definen como puntos de la función que toman el valor más bajo posible en toda la función. Estos se denominan mínimos, o el valor más alto posible de toda la función. Estos se denominan máximos. Estos se obtienen con la ayuda de la derivada y con una regla llamada criterio de la primera derivada, que nos dice lo siguiente. Si f' a la izquierda de x sub 0 es positiva y a su derecha negativa, entonces f tiene un máximo local en x sub 0. Si f' a la izquierda de x sub 0 es negativa y a su derecha es positiva, entonces f tiene un mínimo local en x sub 0. Si f' no cambia de signo a la izquierda y derecha de x sub 0, entonces no tiene un extremo local. Entonces los pasos para hallar los extremos locales es el siguiente. Hallar los puntos críticos, realizar una recta y dividirla usando los puntos críticos hallados y aplicar el criterio de la primera derivada. Ya casi estamos terminando con el análisis de funciones y llegamos a las derivadas de orden superior. Esto es nada más ni menos que una sucesión de derivadas. Por ejemplo, abajo tenemos una función y la queremos derivar cuantas veces sean posibles. Entonces la derivada superior será la primera y así irá en sucesión hasta que la función ya no sea derivable. Esto es de ayuda para los intervalos de concavidad, que pueden ser dos. Cóncavo hacia arriba, o sea que sus rectas tangentes quedan debajo de la curva, o cóncavo hacia abajo, sus rectas tangentes quedan arriba de la curva. Y también para los puntos de inflexión, que son puntos donde la concavidad de una función cambia. El proceso para hallar todo eso es el siguiente. Hallar los puntos críticos, dividir una recta usando los puntos críticos, evaluar la segunda derivada a la izquierda y derecha de los puntos críticos. Si la segunda derivada pasa de positiva a negativa o de negativa a positiva, es un punto de inflexión. Si la segunda derivada se mantiene con el mismo signo, no es un punto de inflexión. Pasamos adelante y tenemos las aplicaciones más comunes de la derivada. Una de ellas es la razón de cambio, que se define como la medida en la cual una variable se modifica en relación a otra. Como ejemplo tenemos a la velocidad como razón de cambio de la posición sobre el tiempo, o la aceleración como razón de cambio de la velocidad sobre el tiempo. Otro de los usos más comunes es la regla de L'Hopital, que nos dice que en caso de tener una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, podemos derivar el numerador y el denominador para librarnos de la indeterminación. Como ejemplo tenemos el límite de x cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Si reemplazamos directamente llegamos a 0 sobre 0, por lo que vamos a aplicar L'Hopital y al hacerlo llegamos a una nueva ecuación donde sí podemos reemplazar y hallar el resultado, que fue comprobado con GeoGebra. Eso fue todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo a todos y que tengan muy felices fiestas.